Muy buenos días, amados televidentes. Dios le bendiga rica y abundantemente en el nombre de Jesús. Así comienza este programa Desayuno Espiritual. Desde Bávaro, Verón, Punta Cana y para República Dominicana y el mundo, empieza este espacio para bendecir y edificar a toda la familia y a todas las personas que necesiten una palabra de parte de Dios. Estamos agradecidos de Dios porque nos permite estar un día más aquí junto con ustedes y porque ustedes nos permiten llegar hacia sus hogares y poder allí llevar una palabra de parte de Dios. Les habla su amigo Rafael Espinal, conmigo también está Simón Sosa y hoy es un día muy especial porque tenemos un tema muy poderoso. Hemos estado hablando de la familia y hoy continuamos también a hablar sobre el altar familiar, hablaremos en el día de hoy. Vamos a orar para que sea Dios pues guiándonos en todo lo que vayamos a hacer. Quiero dejar a mi amigo Simón Sosa para que él sea dirigiéndonos. Amén, hermano. Amén, amén. Dios le bendiga más a este maravilloso pueblo que nos sigue, a este pueblo del Señor. Le bendecimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y vamos a estar orando para dar inicio formal a este su programa Desayuno Espiritual. Entregarle todo el control al Señor para que sea su voluntad la que se cumpla un día más en este lugar. Así que bien, ahí donde usted está, cierre sus ojitos y pídale al Señor que le dé una palabra, pídale al Señor que le bendiga, pídale al Señor que le ayude a cumplir con su voluntad en cualquier área de su vida que usted esté teniendo dificultad para servirle al Señor. Si es soltero y está teniendo pues muchas batallas, muchas tentaciones, pídale al Señor la fortaleza. De igual manera, si es casado, si tiene su familia, también vamos a ponernos en las manos del Señor para que el Señor mande las bendiciones, para que el Señor obre según sea su voluntad. Vamos a orar ahí donde está. Padre, te damos gracias, Señor, gracias, una vez más, Dios del cielo. Te adoramos, te bendecimos, te adoramos, Padre. Te exaltamos, Señor, te glorificamos, Jesús. Dios Todopoderoso. En esta hora, Señor, venimos despojándonos de toda autoridad humana, Señor, de toda necesidad. Nos despojamos, Señor, de toda mentalidad, Dios, que está contraria, Señor, a tu conocimiento. Amén. De toda fortaleza, Señor, en esta hora te pedimos, Señor, que sean derribadas para que podamos, Jesús, Señor, recibir este conocimiento que tú traes, Señor, para este día. Amén. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que tú vengas bendiciendo de manera especial la familia, Señor, que tú vengas bendiciendo los esposos, Señor, los niños, Dios, echando fuera todo espíritu de enfermedad, Dios del cielo, de los hogares, todo espíritu de escasez en el nombre de Jesús. Aleluya. Lo echamos fuera por el poder de tu palabra. Que tú vengas, Dios, reprendiendo el devorador, Señor, de las finanzas, reprendiendo, Señor, toda malicia y toda acechanza en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Declaramos, Señor, matrimonios más fuertes. Declaramos, Señor, familias más sólidas. Aleluya. Declaramos, Dios Todopoderoso, que niños se crían, Dios, en tu palabra, en tu santa y tu perfecta voluntad. Padre, que tú vengas revelando cuáles son los problemas, que tú vengas revelando qué es lo que está deteniendo, Señor, las bendiciones, para que éstas fluyan, Señor, conforme a las bendiciones que tú estableciste que recibiríamos, Señor, para este tiempo. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que tú vengas, Dios del cielo, quebrantando toda fortaleza mental para que podamos, Señor, servirte conforme a tu voluntad. Bendice a aquellas personas, Señor, que están desamparados. Bendice a aquellas personas que están abatidos y quebrantados, Dios, por cualquier situación. Amén. Señor, enfermedad, situación económica, Dios, situación emocional, situación familiar. Y que tú vengas, Señor, estableciendo tu orden en cada una de aquellas áreas. Aleluya, Dios Todopoderoso. Son favores que te pedimos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y gloria amén. Queremos bendecir y saludar a nuestros amigos de Verón, a nuestros amigos de La Ceiba, de Cabeza de Toro, de allá de Nisibón, gloria a Dios, también de la capital, que nos siguen a través del YouTube. Y aquí toda esta comunidad que nos dan seguimiento, de Juanillo, de Punta Cana, Capcana, que nos ven diariamente. La otra banda también tenemos ahí. Amén, en la otra banda también y en el mismo Higüey. Queremos recordarle por esta misma vía que pueden seguirnos a través de las redes sociales del Facebook
y de el YouTube pueden ver los programas grabados. Ahí pueden recomendar y pueden compartir estas enseñanzas con sus familiares y con sus amigos. Y si quieren ver este programa de manera en vivo en internet, si no tienen telecable, pues a través de estvRD.com pueden ver este programa diariamente a esta misma hora en vivo. Glorificado sea el nombre de Jesús. Ahora bien, pastor, Dios le bendiga. Amén. Saludos. ¿Cómo está? Estaba esperando que hoy usted no me salude a mí. No, yo siempre tengo ese saludo pendiente. Bueno. ¿Cómo se levantó hoy? Bueno, me levanté muy bien, de verdad, mucho ánimo, mucha energía. Y gracias a Dios porque podemos estar aquí con ese público que cada mañana está esperando ese programa, esa palabra de parte de Dios, ¿verdad? Así es. Y hoy nosotros tenemos un buen tema. También vamos a ver si damos una reflexión. Y usted, hábleme de usted cómo Bien. Siempre haciendo lo posible por acostarme temprano para levantarme descansado. Sí, porque cuando uno se levanta tarde y viene estresado, ese estrés, olvídese que se manifiesta. Entonces tenemos que luchar con eso. Okay. Bueno, vamos a entrar entonces en el tema. Vamos a tener una lectura bíblica de la palabra de Dios. Y la vamos a tener en Deuteronomio 6. Vaya buscando su cita. Y después de la pausa, nosotros entonces entramos con este tema y esta lectura. Espérenos ahí. Residencial Palma Coral Punta Cana, ubicado en la región este de la República Dominicana, específicamente en Bávaro, a solo 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana y próximo a Playa Bávaro, la cual fue reconocida por la UNESCO como una de las playas más importantes del mundo, a 5 minutos del centro comercial Downtown, el más completo de la República Dominicana y gran parte del país. Palma Coral Punta Cana le brinda la oportunidad de invertir en una comunidad residencial que, por estar ubicada en uno de los entornos en mayor crecimiento y desarrollo de la zona, le garantiza la paz, el bienestar que tanto anhela al momento de escoger la vivienda donde usted y su familia disfrutarán de momentos inolvidables. Viva en Palma Coral Punta Cana, rodeada de naturaleza con gran espacio, elegante diseño y la mejor distribución, respetando el medio ambiente, un proyecto concebido para ofrecerles hogares de ensueño donde se destacan la amplitud de espacio y las magníficas vistas a hermosos entornos exteriores, una combinación en perfecta armonía con la naturaleza donde prima la paz, el bienestar, la seguridad y la calidad de vida. Características del proyecto: comunidad privada, seguridad 24 horas, control de acceso, calles asfaltadas e iluminadas, áreas verdes, mantenimiento área común, energía eléctrica permanente, mini acueducto propio para el suministro de agua de servicio, planta de tratamiento para las aguas residuales. Características: área social, piscina para niños y adultos, con un majestuoso gazebo integrado con una amplia área, rodeado de una hermosa vegetación, juegos de niños, área de barbecue y banquillos.
Bien, estamos de vuelta acá en tu programa Desayuno Espiritual. Agradecido de que Dios nos ha dado esta hermosa oportunidad en el día de hoy para poder nosotros compartir con todos ustedes este poderoso tema de la palabra de Dios. Estamos listos ya para entonces nosotros tener la lectura de la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo número 6. Estábamos hablando antes de la pausa que a propósito de que estamos hablando de la familia en esta semana, hoy nosotros vamos a hablar de lo que es el altar familiar. Usted necesita establecer un altar familiar en su casa. Una vez tengamos la lectura en Deuteronomio 6, entonces vamos a hablar lo que es el altar familiar, una breve perspectiva y lo que simboliza el altar familiar y su importancia y su propósito. Quiero dejar a mi amigo Sandor para que tenga esa cita, esa lectura de la palabra de Dios. Sí, así es. Bien, vamos a estar leyendo en Deuteronomio capítulo 6. Dice, la palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Amén. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Caramba, tremenda exhortación, tremenda, ¿verdad? Lectura, tremendo claro, consejo, poderoso, tremendo mandato le da Dios. Un mandato, exactamente. Al pueblo de Israel, su pueblo, porque Dios siempre se ha empeñado. Nosotros vemos acá en esta lectura, Dios enfocado no solo en los padres, sino también en los hijos y en los otros hijos y en todas las generaciones. Me gusta mucho, esta cita me gusta mucho porque Dios habla acá, le presenta los mandamientos al pueblo y le dice: estos son los mandamientos, los decretos y estatutos que Jehová tu Dios te ha mandado y te ha dado. Así es. Y estos decretos, estatutos y mandamientos, tú se lo debes de enseñar y debes de ponerlo por obra, no solo enseñarlo, sino ponerlo por obra también. Y lo hablarás y se lo enseñarás a tus hijos, ¿verdad? Así es. A tus nietos y a todas las generaciones. Exactamente. Que tú le puedes enseñar estos mandamiento y que tú le puedes enseñar, hablando a los padres, que ustedes le puedan enseñar que deben de amar a Jehová con toda la fuerza, con todo el alma, con todo nuestro ser, como dice el primer mandamiento y el más grande. Entonces Dios siempre ha estado empeñado en que todos sus estatutos y en que toda la devoción que el pueblo le dé no solo sean los padres, sino que sea la familia entera que le pueda dar esa devoción. Por eso es que se enfoca mucho en esto acá. Y le enseñará esto a tus hijos y se lo repetirá en la mañana, en la tarde, en la noche, en todo momento. Así es. Según vemos en Juan capítulo 1, que dice que en el principio el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios, pues vemos aquí cómo hablamos de la palabra y relacionamos directamente la palabra al Señor Jesús. Amén. Y hablábamos en programas anteriores de que una de las formas de acercarse más a Dios, o principalmente la principal forma de acercarse a Dios, es a través de su Hijo Jesucristo. Y la forma la principal y la única. Y donde podemos verdaderamente acercarnos a Jesús
y conocerle más es a través de la palabra. Entonces, esto es lo que está hablando aquí el escritor. Por revelación de Dios, Moisés está escribiendo aquí que toda la palabra de Dios, aquí vemos cómo Dios nos da el mandato de estar cerca de su palabra. Y dice acá todos los días de tu vida. Todos o sea, no los solo días. Dice el domingo, no solo dice un día, sino todos los días de tu vida lo enseñarás y estará encima de esta palabra. Y cubre aquí todas las circunstancias en las cuales tenemos que estar expuestos a esta palabra. Dice primeramente que será pasada de generación en generación. Segundo, dice que tendremos que meditar en ella de día y de noche. Tercero, dice que tendremos que atarla, ¿verdad? Como alguna prenda, tenemos que tenerla pendiente, inclusive de tenerla permanentemente como algo aquí, como una señal en la frente. Como una señal en nuestra frente. O sea, la palabra, vemos aquí, estos mandamientos, estos estatutos y estos preceptos, Dios aquí nos lo da como la garantía de que podamos tener un caminar correcto, primero delante de Dios y segundo en esta tierra por la que estamos transitando. Amén. Y me gusta mucho porque Dios, además de que le habla al pueblo, a los padres, y también a los padres le da la responsabilidad para que ellos también enseñen a sus hijos. En otra palabra, lo que Dios está aquí implementando es el altar familiar. Exactamente. Eso es lo que Dios está implementando, el altar familiar. Quizás muchas personas no saben bien, no tienen quizá una buena definición de lo que es el altar familiar. Aún así nosotros vamos a tratar brevemente y el símbolo del altar familiar. Pero eso es lo que Dios está haciendo acá, instituyendo el altar familiar entre los padres. Ustedes deben de enseñar a sus hijos a que me amen y a que tengan su devoción y su tiempo de adoración, todos ustedes juntos. Y Dios da un beneficio poderoso en el versículo número 3 y dice Dios, para que cuide, una vez tú hagas esto, dice, y oye pues Israel, cuida de ponerlo por obra, para que te vaya bien en la tierra. O sea, cuando nosotros realmente obedecemos lo que Dios nos manda hacer, a nosotros nos va a ir bien. Amén. ¿Por qué? Porque cuando andamos en los pasos de Dios, Dios es el mejor padre, y como padre, ningún padre quiere instruir o llevar a sus hijos por un camino malo, cuanto más Dios. De manera que Dios nos dice acá, si lo obedecen, si lo siguen, les va a ir bien en la tierra. Entonces, vamos a ver lo que es una breve definición del altar familiar. Sí, yo puedo abundar hablando ya sobre el altar, y que muchas personas pues escuchan el altar, y la mayoría pues lo asocia con el tema de la brujería. Seguro. Sí, un altar, ese hombre tiene un altar ahí, tiene un altar, inmediatamente dice que tiene un altar, inclusive no se le asocia a Dios, se le asocia al brujo, que ahí hay un brujo, o sea, ahí hay un altar, ahí se hace brujería. Sin embargo, cuando nos trasladamos a la época bíblica, a la Biblia, Noé hizo su altar familiar. Después que salió del arca, Noé eso fue lo que construyó un altar y adoraba con la familia. Perfecto. Bien, vemos que el altar es un lugar donde se ofrecen sacrificios. Hablando de la Biblia, que puede ser construido de piedra, de madera o de bronce. Y en este lugar, principalmente el pueblo de Dios, era donde se reunía. Este altar era donde el pueblo convergía, donde se juntaban para tener un momento o un día o una semana de unidad en adoración a Dios. Ahí se ofrecían sacrificios, ahí se sacrificaban animales al Señor, se adoraba al Señor, se cantaba, se leía. Ya hablando del altar en el pueblo general, o sea, cuando hacían un altar, como el pueblo, iban y hacían estos sacrificios, y podríamos decir esta devoción a Dios, el pueblo entero, o sea, ya hablando de lo que es el pueblo, sí, no como familia. Como pueblo, no como familia, como pueblo. Se reunían aquí para tener un momento de alabanza y de agradecimiento, sobre todo agradecimiento a Dios. Que fue lo que hizo Noé cuando salió del arca, después del diluvio. Dice la Biblia en el año 603 de la vida de Noé. O sea, el diluvio duró aproximadamente 1 año y pico, las aguas sobre la tierra.
porque esos 40 días que estuvo lloviendo fuertemente de arriba y de abajo, y 40 noches, realmente fue un gran caos en toda la tierra en ese momento, y duró 1 año y pico para que esas aguas puedan bajar. Pero lo que la Biblia dice, que después que Noé salió del arca, lo primero que hizo, que instituyó y que elaboró y edificó, fue un altar a Dios. Así es. Donde ellos, en agradecimiento a Dios, como usted decía, ellos entonces empezaron a alabar, a cantar, a adorar a Dios, a agradecer a Dios como familia en agradecimiento. La palabra nos presenta todo esto. Entonces, como usted decía, el altar es un lugar donde se ofrece sacrificio, Así no que es. se ofrecía. Pero hoy día realmente muchas personas al decir del altar familiar lo hacemos, pero no es que nosotros vamos y construimos un altar y le ponemos leña y le ponemos encima un buey, quizá un cordero, carnero, un buey, qué sé yo, para que sea quemado como tradicionalmente se hacía en aquellos días. Porque Cristo no había venido, y como Cristo realmente no había muerto en la cruz del Calvario en sustitución de nuestros pecados, era la forma de que Dios pueda perdonar los pecados del hombre, y el hombre tenía que hacer esto constantemente. Pero Cristo es el Cordero de Dios, Así o sea, es. fue puesto en el altar, y ya no necesitamos realmente, muy importante aclarar esto, ya no necesitamos realmente construir un altar y poner allí un animal y poner degollarlo y presentar la sangre de Dios como hacían en aquel tiempo, para que Dios perdone nuestro pecado. Pero el que lo quiera hacer, el que quiera hacer un altar y ofrecerle sacrificio al Señor, es libre de hacerlo como quiera. Sí, lo puede hacer, pero no como se hacía en aquellos días. Exacto. Vuelvo y repito, No, porque no estoy de acuerdo y no es bíblico hacerlo. De que déjame quemar un cordero y presentarlo allí, porque ya realmente el cordero fue presentado una vez y para siempre. La Biblia nos dice, un cordero que fue permanente, y a través de Cristo es el único sacrificio que Dios ve como bueno y válido para que el hombre se pueda acercar a Él. O sea, sí puede hacer un altar, pero un altar como nosotros estamos hablando, porque el altar es símbolo de adoración. Exacto. Ahí voy, símbolo de adoración, símbolo de alabanza, símbolo de gratitud, símbolo de oración. O sea, y cuando nosotros estamos en un altar, nosotros podemos construir un altar, pero no un altar como nosotros conocemos, sino para reunirnos, para nosotros poder cantar juntos, poder adorar juntos. A eso le llamamos lo que es el altar familiar. Entonces, en aquellos días era la forma como se hacía, y a través de esto adoraban y cantaban a Dios durante un equitiempo o semanal, como usted decía, el pueblo completo. Entonces, hoy día se ha instituido en base a esto y otra parte lo que es el altar familiar, para que nosotros podamos tener comunión con Dios. Para tener un momento con Dios, un momento con Dios, comunión con Dios, y eso tiene su propósito, tiene su beneficio y todo esto. Entonces, es importante, tengo una nota, dice que el altar familiar es una estrategia efectiva para integrar a la familia, para unirla, ¿verdad? Y para crear un entorno de diálogo con todos los miembros de la familia. Oye, es una estrategia efectiva para unir la familia, para integrar la familia y para crear un diálogo, ¿verdad?, entre familia. Y yo lo digo eso por mí. Cuando nosotros como familia, por ejemplo, cuando yo llego de acá del programa, ya los hijos míos me están esperando, todos allá. Nosotros somos 5 en casa, mi esposo y yo, y tenemos 3 varones. La niña no hace el altar familiar con nosotros porque estudia tan extendida y se va muy temprano. Pero cuando yo llego, ahí están los 3 niños ya esperándome, cada uno con su Biblia. Y hasta que yo no llegue, no están orando. Entonces ahí nos reunimos, empezamos a cantar algunas canciones que para ellos les sean fáciles, empezamos a orar, empezamos a tener alguna lectura, de diferentes formas lo hacemos, para que sea dinámico y práctico. Y hacemos ese momento donde también conversamos nuestras necesidades, nuestras peticiones y se las presentamos. O sea, que es un espacio también para uno dialogar, ¿verdad?, de las principales necesidades, ¿verdad?, y poder juntarnos y juntos adorar a Dios. Claro que sí. Parte de lo que es el altar. No, y además que Dios está ahí. Y cualquier situación de incomodidad que haya en la familia, cualquier pues punto que haya que tratar, pues es un momento donde a través de la palabra pues se pueden sacar situaciones ocultas que hayan. Seguro que si hay algún rencor, si hay alguna situación, ¿verdad?, negativa en algún corazón ahí, sí, pues a través del tiempo con Dios, el mismo Espíritu Santo se va a encargar de organizar en la familia, como es un tiempo, independientemente que
que si lo hace en la mañana o si lo hace en la noche o en el tiempo que usted tenga para hacerlo. El asunto es sacar un espacio. Es reunirse, congregarse. Es como una pequeña iglesia en casa. Exactamente. Es tu iglesia en casa, porque Dios a cada hombre le ha entregado el sacerdocio de su casa, y el hombre como sacerdote debe de ocuparse de su primera iglesia, que es su casa. Así Entonces es. usted tiene que reunirse con sus hijos, ese mejor ambiente, el altar familiar. Sí. O sea, un altar familiar es reunirse, congregarse con sus hijos. Esto es lo reunirse que con sus adorar hijos. Y cantar, hacer un pequeño culto, pero dinámico y práctico. Así es. Que le sea realmente muy factible al hijo, ¿verdad? Y que sea de gran interés para él. Así es. Y también es la forma de ir guiando el niño en el camino que está hablando el Señor aquí, y le enseñarás este principio a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces, algo importante es resaltar es que cuando hacemos el altar familiar en la casa, pues le estamos entregando el control a Dios, ¿verdad? Le estamos dando a Dios la potestad, parte, la primicia. Le estamos dando la autoridad al Señor de que obre en otras áreas de nuestra vida y de nuestra familia. Y cumpliendo lo que dijo el Señor también acá. Efectivamente. ¿Verdad? Entonces, muy importante. Sí, como familia. Pues el Señor va a unificar la familia y va a fortalecer y va a bendecir sobre todo. Amén, amén. Yo le digo a mi esposa, en día atrás yo le decía a ella, después que terminamos el altar familiar con los hijos, de adorar juntos, cantar juntos, repito lo que es el altar familiar, de poder bendecir junto a Dios. Yo le decía a mi esposa, cariño, sentí esto de Dios. Yo le decía, cariño, mira, ya estando acostado, tenemos que hacer 3 oraciones, tú y yo, 3 tiempos devocional con Dios. El primero, uno es con los hijos, para que se acuesten, vayan a cama. El primer tiempo donde nosotros tenemos nuestro altar entre todos unidos, nuestro tiempo congregado con los hijos. Y no vamos a tener un tiempo de oración largo, ¿verdad? Porque se van ellos entonces a dormir, a aburrir, y no va a ser muy dinámico ni práctico para ellos. Entonces, un ambiente adecuado para ellos, ese es el primero. El segundo es nosotros, tú y yo, orar juntos como esposos, ¿verdad? Pues nuestras necesidades, ¿verdad? Agarrado de mano. Y el tercer tiempo de oración es orar individualmente, porque yo necesito desarrollar mi devoción, intimidad con Dios. Entonces yo sentía esto porque yo veía que nada más estábamos en el altar familiar con la familia y luego nos acostábamos todos. Pero ella y yo necesitamos realmente también esa parte, el hombre y la mujer, y también la intimidad sola con Dios. Entonces muy bueno, digo esto para que podamos todos identificar que podamos, además de tener al altar familiar, sacar nuestro tiempo de intimidad con Dios, ¿verdad? Amén. Entonces hay un verso muy poderoso que la Biblia nos dice en el Salmo 127, dice, versículo 1, que si Jehová no edifica la casa, en vano vela la guardia. En vano trabaja. En otra versión dice también los que la edifican. O sea, la que yo digo es si Jehová no guarda la casa. Exactamente. La ciudad. Bueno, aquí es la familia, el Salmo 127, que dice así mismo, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. O sea, muchas veces nosotros nos afanamos en que nuestra casa tenga de todo, y nos vamos al trabajo y pensamos en esto, y que la esposa está pensando que no falte el ajo y que la cebolla y todo esto, y pensamos en que haya una casa en paz, una casa con abundancia. Pensamos nosotros como los padres o como los hombres que edifiquemos nuestra casa, nuestros hijos. Pero ahora el verso dice, la Biblia dice que si Jehová no la edifica, en vano nosotros trabajamos. Así es. ¿Y cómo Jehová la va a edificar? Dándole, como usted decía, ese tiempo nosotros a Dios como familia y también individualmente para que Dios se glorifique, como usted decía. Así es, y en ese mismo sentido fue el llamado que Dios le hizo al pueblo a través del profeta Ageo, cuando el profeta le hizo el llamado al pueblo a edificar primeramente la casa de Dios, y podemos traducir eso a edificar hoy el altar de Dios en nuestro hogar, en nuestra familia, porque le hizo el profeta el llamado al pueblo de que el pueblo había corrido detrás de sus propios asuntos personales, había estado ya muy ocupado en sus bienes, en la recuperación de sus tierras, sembrando, cosechando, casándose, dándose en casamiento, bebiendo y comiendo. Y le dice el profeta, y la casa
corren a sus casas artesonadas y esta casa desierta, la casa destruida, de Dios desierta. O sea, prestándole toda la atención y el tiempo a todas aquellas áreas de nuestra vida que tienen que ver con la productividad, que tienen que ver con la preparación, que tienen que ver con el amor, con la salud, con la misma familia. Y el tiempo de Dios, no hemos olvidado del tiempo de Dios. Y aquí debemos de entender, y Dios quiere que entendamos, que primeramente tiene que existir el momento devocional con Dios. Claro. Vuelvo y repito, no quiere decir que sea en un horario específico, sino con la responsabilidad, con la intención, ¿verdad? Con el amor, con la devoción, con el respeto que usted lo hace, porque esto es lo que importa. Claro, me gustó mucho esa parte que usted señaló, que no esté, por ejemplo, sujeto a un patrón, a que es en esta hora, y si no es en esta hora, porque quizás muchas personas están diciendo en este momento, bueno, yo no puedo hacer el altar familiar en mi casa. Por ejemplo, hay padres que salen a trabajar a las 4 de la mañana. Porque ahorita yo hablé de la primicia, el altar es donde se da la primicia, pero eso es la persona que puede trabajar a las 9 de la mañana, que tiene su entrada a las 9, ¿verdad? Es la persona como usted, los empresarios que trabajan a las 9, a las 10, ¿verdad? Pero hay otra persona que trabajamos o trabajan desde las 6 de la mañana, entonces ellos dicen, yo no puedo realmente hacer el altar familiar. Un ejemplo de eso usted me decía a mí que a las 5 de la mañana usted se levanta y a las 5:30 ya usted está con los hijos, antes de venir al programa, sí, claro, antes de que ellos se vayan al colegio, de tener ese momento de adoración, ese momento sí, porque de canto. Tienen que prepararse para ir al colegio. Exactamente. Entonces yo aprovecho, lo levanto 30 minutos antes de que se empiecen a preparar a las 6 y lo hacemos todos, porque ya después que se van para el colegio a las 8, ya no los vuelvo a ver hasta el mediodía, y entonces ahí se me complica, pero yo prefiero hacerlo temprano. Pudiera hacerlo en la noche también, pero prefiero hacerlo temprano en la mañana. Pero aún cuando no se pueda en la mañana, porque usted salga quizá muy temprano y la esposa, se puede hacer en otro horario. Lo pueden hacer antes de acostarse. A las 8 de la noche. Antes de llevar los niños a la cama. Claro, si tienen una vida organizada de que los niños pequeños se tienen que acostar a las 8 de la noche, 8:30, como tarde 9 de la noche, porque a veces cruzo yo por ahí, por un colmado que hay cerca de mi casa, y veo unos niños de 2 años y 3 años a las 12 de la noche y a las 11, Dios, ahí afuera caminando y dando vueltas. Entonces, si realmente y le hacemos una exhortación a organizar primeramente el tiempo de sus hijos, porque este es el fundamento de la vida que ellos van a vivir. Si usted le enseña una vida desordenada, una vida de que no importa la hora que se acueste un muchacho de 3 años, 4 o 5 años, a las 12 de la noche dando vuelta en la casa, pues es un niño que difícilmente se va a disciplinar, claro, y difícilmente va a tener una vida de orden. Entonces, lo ideal es, si usted no puede hacerlo en la mañana, pues antes de llevar los niños en la noche, ahí en la cama, pues ahí tienen su momento devocional, oran antes de acostarse y ahí, claro, despiden el día. Es un tiempo para adorar, y como dijo Jesucristo, el Padre anda buscando verdaderos adoradores. Y nosotros es el tiempo también en el altar para enseñarle a nuestros hijos, porque es muy importante que nuestros hijos puedan conocer de Dios, no solo conocer de Dios, conocer a Dios, ¿verdad? Y tener una intimidad, una devoción, porque hoy día el hombre vive cada día más divorciado de las cosas de Dios, y es porque en el hogar no se le dio los principios necesarios, no se le enseñó, no se llevó a cabo a la práctica lo que Dios le dijo al pueblo y nos ha dicho a nosotros, de que enseñemos a nuestros hijos a que se pueda hablar, ¿verdad? Entonces vamos a ver los propósitos del altar familiar. ¿Cuáles son los propósitos? Usted pudiera quizás decir y pensar, bueno, pero ¿en qué me beneficia? Claro. ¿Cuáles son los propósitos de que yo haga un altar familiar? Vamos a ver algunos. Los propósitos son juntos adorar a nuestro Creador y Padre Celestial, que ya eso más o menos lo vimos. Que ese es uno de los propósitos. Vamos a reunirnos para nosotros adorar a nuestro Creador y a nuestro Padre, porque Él es el Padre y Él es el Creador, y como Creador y como Padre vamos a adorarlo. Ese es un propósito muy importante. Tener un tiempo especial de comunión con Dios, fortalecer los lazos familiares, ya eso lo vimos. Muy importante. Solicitar ayuda de Dios, la ayuda a Dios en el diario vivir, interceder los unos por los otros, eso es muy importante. Porque
la palabra nos llama a que oremos los unos por los otros. Y a veces usted sabe que los hijos, yo le digo por ejemplo a Brian tiene 8 años, acaba de cumplir. Y a veces cuando él me dice, papi, necesito esto y lo otro, mi esposa le dice, ya oraste. Pero a veces viene y me dice, papi, ora por mí. Así es. O sea, y también yo le digo a él, cuando quizás yo me siento un poco decaído, yo soy falsémico, y entonces cuando él ve que yo estoy un poquito debilitado, él va y ora por mí, ¿verdad? Pero también yo voy y oro por mi esposa. Y ahora mismo, anoche, estaba mi esposa orando por el más pequeñito, en medio de esta gripe, de este virus que anda. Y así sucesivamente. Pero en el altar familiar nosotros llevamos esto mucho a la práctica. Orar, y eso es lo que necesitamos los unos a los otros. Y otro beneficio que tiene ahí. Otro beneficio, y uno de los más importantes, es que le forma el hábito de tener tiempo con Dios diariamente. Esto, como decía aquí, que diariamente, en la lectura, diariamente tenemos que tener esto presente. Átala a tu cuello, ponla en tu frente. Quiere decir que tenemos que tener un hábito de tener un tiempo con Dios diariamente. Este tema está muy importante y muy interesante, y nos faltan otros capítulos importantes de lo que es el altar familiar, como lo que son los resultados y las bendiciones, ¿verdad?, que nos traen lo que es el altar familiar. Pero nosotros, por causa del tiempo, no vamos a dar en el día de hoy este otro capítulo, las bendiciones y los resultados que deja lo que es el altar familiar. Creo que mañana será el tiempo más adecuado y más propicio para nosotros, entonces, presentar esta parte y seguir compartiendo esta poderosa parte, porque ya son las 8, hermanos, se nos fue el tiempo, ¿verdad? Sí, prácticamente. Entonces, vamos a ir a la oración en un momento, ¿verdad? Porque necesitamos ahora orar, interceder. Como estamos hablando de intercesión, vamos a orar, a interceder por nuestros hijos, ¿verdad? Orar para que este altar familiar se pueda instituir, para que usted lo pueda establecer en su casa. Esto es fácil y sencillo. Mañana nosotros le vamos a seguir dando otro tips poderoso para que usted pueda instituirlo en su casa. Quiero dejar a mi hermano Sandor para que él sea elevando esa oración de intercesión. Gracias, Padre, una vez más. Gracias, Señor, te agradecemos, te bendecimos, Señor. Y en esta hora, Dios Todopoderoso, te pedimos, Señor, que veas este lugar como un altar de sacrificio vivo. Dios. Y a través de este lugar, Señor, te adoramos, te bendecimos y glorificamos tu santo nombre. Amén. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que tú vengas, Señor, permitiendo, trayendo el discernimiento, Señor, trayendo el juicio, Dios, para que las personas entiendan, Señor, lo importante que es establecer el altar para adorarte, Señor, en los hogares, en la familia, Señor, en el matrimonio. Te pedimos, Señor, que tú vengas entrando a los hogares, Dios, y tú vengas alterando, sí, Señor, el orden de las cosas, amén, Señor, Dios, para que todo lo que se haga, Señor, a partir de este momento sea conforme sea así, a tu justa y tu perfecta voluntad. Te pedimos, Señor, que tú vengas visitando ahora, Señor, la familia, que venga visitando ahora el matrimonio, los amén, niños, Dios. Señor, que se venga estableciendo a partir de este momento, Señor, en cada hogar que nos están escuchando, que nos están viendo, aún, Señor, a través de las grabaciones, Señor, que el pueblo entienda, Dios Todopoderoso, amén, lo importante que es tener un momento devocional, sí, contigo, Padre, que tú te vengas revelando en cada situación, que tú te vengas manifestando, Señor, en cada lugar, en cada prueba, Dios Todopoderoso, que tú vengas, Señor, fortaleciendo, renovando amén, las fuerzas, Señor, de este pueblo, Señor, maravilloso, que te adora y que necesita, Señor, desesperadamente tu presencia, Señor, en los hogares, porque entendemos, Señor, que sin tu presencia, así como dijo Moisés, Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques, Señor, de aquí, Dios. Entendemos lo importante que es mantener tu presencia, amén, Dios, en nuestra vida, amén, en nuestros hogares, Dios, en nuestros y sobre hijos, todo fundamentar, Padre, Señor, el camino, Señor, por donde nuestros hijos caminarán, Señor, que sea a través de tus mandamientos, amén, que sea a través de tus preceptos, de tus ordenanzas, gracias, Señor, de todos tus mandatos, Dios Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que hoy sea un día de victoria, amén, un día de gloria, Señor, un día de triunfo, Señor, en los hogares y en la familia. Son favores que te pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén y amén. Glorificamos el nombre del Señor de manera especial y le exhortamos que así como Josué dijo,
ustedes podrán hacer lo que quieran, porque muchas veces vemos personas pues que nos impiden o nos quieren impedir pues hacer este devocional, a veces la misma esposa, a veces el mismo esposo, y ya cuando los hijos están mayores, a veces los mismos hijos, los familiares, pero nosotros mismos tenemos que tener la convicción y decir como dijo Josué: ustedes podrán hacer lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos al Señor, amén, serviremos a Jehová. Este principio tenemos que establecerlo en nuestros hogares, y a partir de ahí empezaremos a ver cómo la gloria de Dios, cómo la abundancia de Dios, cómo las bienaventuranzas de Dios se van a manifestar en nuestros hogares. Y muchas veces, lamento decirlo para muchos, queremos ver estas bendiciones manifestarse de manera pues económica, de manera física, pero recordemos que las bendiciones, las principales bendiciones son espirituales, sobre todo la vida eterna. Ya lo otro, lo material, pues el dinero, la casa, ya esos son añadiduras que vendrán a partir de una verdadera vida de gozo y de devoción y de adoración a nuestro Señor. Bien, de esta manera despedimos el programa de hoy, que entendemos que fue muy interesante, pastor. Amén. Yo creo que fue un tema bien poderoso que le va a enseñar a la gente. Y mañana vamos a tratar realmente los beneficios, las bendiciones que trae el altar familiar, y algunas ideas para que sea práctico y para que sea realmente muy adecuado y dinámico, para los hijos, sobre todo, claro, en el hogar. Bien, le bendecimos en el nombre de Jesús, y será hasta mañana que le tendremos otra entrega de su programa Desayuno Espiritual. Nos vemos mañana.